Algo que vamos a terminar de ver es sobre el dominio propio. Y hoy vamos a ver el tema progresando para la eternidad. Bueno, voy a comenzar leyendo primeramente aquí Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Es una parábola, es una historia que Jesús inventó porque quería ilustrar algunas cosas. Y ahorita nos vamos a entrar ya en el tema, ¿no? Lucas 12, versículos 16 al 21. Dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta parábola regularmente se usa para pedir ofrendas. No se preocupen, no voy a hablar de ofrendas. Solo quiero tomar esta parábola como marco de referencia para terminar con algo un poquito diferente, el tema sobre el dominio propio. El dominio propio que produce, ya lo sabemos, el Espíritu Santo en nosotros, nos es útil para ponerle freno a los deseos que nos pueden destruir, de las cosas que nos pueden destruir. Ya lo vimos todo esto. Proverbios 25-28 dice que es como una muralla, ¿no? O como una ciudad sin muralla, perdón. Una persona que no tiene el dominio propio, es fácil que no sepa poner freno a las cosas que lo van a destruir. Y seguramente lo van a destruir. ¿Por qué? Pues porque el fin de todas las cosas es que nosotros caigamos en la provocación de Satanás, apelando a los deseos de nuestra carne, de nuestras emociones, y terminemos apartándonos de todo aquello que es nuestra bendición y caigamos en todo aquello que es para nuestra destrucción. Recordemos que el enemigo solo viene para robar, matar y destruir. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso es el plan del enemigo hacia nosotros. Y pues debemos dejar bien claro este punto final, porque el éxito en la vida cristiana, la bendición, la prosperidad de la vida cristiana, y no me estoy refiriendo a dinero, la prosperidad de la vida cristiana no sirve solamente para dejar de hacer lo malo, sino también hay que dejar de hacer las cosas que no edifican, que no son malas, pero que tampoco edifican. Hay muchas cosas que no son malas, pero que tampoco edifican. Por ejemplo, y pregunto a ustedes, ¿es malo descansar? A ver, díganme, ¿es malo descansar? No, no es malo descansar, por supuesto que no es malo, pero detiene el progreso cuando es solo eso lo que queremos hacer. O sea, tenemos que descansar. Pero si nos dedicamos solamente a descansar, olvídense, o sea, nunca va a haber prosperidad, nunca va a haber progreso. Otro asunto, es malo guardar todo el dinero que ganamos trabajando. No es malo, no es malo. Pero si no usamos de esos recursos para invertir en más negocios o para ayudar a los demás, se frena el progreso también. O sea, yo tengo que hacer negocios, tengo que trabajar y tengo que percibir un salario, pero si yo guardo todo ese dinero, hay gente que es tan tacaña que no quiere gastar ni en comida. O sea, y lo guarda y lo guarda y lo guarda, ¿para qué? Si no se invierte, si no se apoya a alguien que tiene necesidad, el dinero guardado no sirve para nada. Entonces, no es malo guardar el dinero que ganamos trabajando, pero no nos permite avanzar más si solamente lo tenemos guardado. Es malo buscar la comodidad de la vida fácil. ¿A quiénes les gusta vivir como a mí me gusta la comodidad? Yo tengo por norma, donde llegue, tengo que poner un aire acondicionado para dormir por lo menos. En mis 8 horas
7 horas, 6 horas de descanso que me aviento por día, yo necesito dormir a gusto. Es necesario el descanso, muy necesario el descanso. No es malo buscar la comodidad y no es malo buscar la vida fácil, que las cosas salgan más sencillas cada vez. No es malo, pero desperdiciamos la creatividad y la productividad que Dios nos ha dado. Dios nos hizo muy productivos, somos seres productivos con la capacidad de producir más de lo que consumimos. Así nos hizo Dios. Era parte de su plan que nosotros hiciéramos producir la tierra, y al hacer producir la tierra aplicando sus principios, viene bendición a nosotros. Y no solamente comemos nosotros, sino nuestra familia. Y no solamente el que trabaja. Yo creo que un padre, ahorita en este tiempo, trabajando solo, el papá, sin que la mamá salga a trabajar de su casa, puede mantener a la esposa y a 2 hijos. No así, o sea, con un salario regular, ¿no? Con un trabajo de empresa, de maquila, no sé. Puede, si se ajusta un poquito. Pero bueno, una persona puede mantener 4, en este caso. Obviamente Dios nos da la capacidad para producir mucho más que lo que nosotros podemos consumir. Pero no nos hizo así para que acumuláramos y recibiéramos nuestra vida solamente. Qué bueno que podemos trabajar y que podemos resolver nuestra vida y la de nuestra gente, pero pues si resolvimos ya toda nuestra vida aquí en la tierra, pues entonces ya no tenemos nada que hacer aquí, y nos pasa lo que al rico insensato. ¿Qué dice el rico insensato? Ya tengo todo lo que yo necesito para vivir el resto de mis días. Ya trabajé, ya me esforcé, pero me esforcé por mí. No me importa todo lo demás. Yo ya tengo para vivir reposadamente, tranquilamente, que cada quien se rasque con sus uñas. Yo por lo pronto ya tengo todo listo. Y le pregunta aquí el Señor, bueno, ¿ya no tienes nada que hacer aquí? No, pues entonces vámonos. Y se lo llevan. Sí. Y esa es la riqueza que a veces nosotros acumulamos, que no tiene nada que ver a veces con dinero, sino con capacidades para producir, que nosotros guardamos egoístamente para darnos la gran vida. Es parte de lo que a veces nosotros pensamos, pero Dios nos recibe en su reino para que produzcamos hasta el final de nuestros días sobre la tierra. No es que ya me hice cristiano y ya, no. O sea, voy a trabajar lo mínimo necesario, No. Dios nos llama, y nos llama a trabajar, a servir a Dios y a la comunidad en donde Dios nos puso hasta que muramos. Hay maneras, claro. Una persona de 90 años no se va a poner a sembrar la tierra para darle de comer a sus tataranietos, por supuesto que no. Hay otras maneras de servir a la gente, y tiene que ver con otro tipo de riqueza que no es dinero. Entonces Dios espera de nosotros que nosotros sirvamos hasta la muerte. De hecho, muchos de los personajes bíblicos, de los patriarcas sobre todo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, trabajaron hasta el final de sus días. Otros grandes hombres como Moisés, por ejemplo. Moisés dice la Biblia que terminó de predicar lo que nosotros conocemos como el libro de Deuteronomio. Es una última predicación antes de entrar a la tierra prometida que se aventó Moisés ahí. Después de predicar Moisés, dice que subió al monte Nebo. 120 años tenía el amigo, un muchachón de 120 años, que no, obviamente, ni sus ojos se le habían gastado, ¿no? Pero él de 120 años sube al monte Nebo y ahí se muere. Dios mismo lo sepulta, quién sabe dónde. Pero dejó de predicar, se fue. Ustedes recuerdan también la historia del Nuevo Testamento. Hay un personaje que me encanta, Pablo. Me encanta la vida de Pablo, porque Pablo era un hombre maduro, debe haber sido un hombre maduro, pero estaba activo siempre. Y en la cárcel, estaba en la cárcel, es más, estaba esperando que llegara el verdugo con el hacha para mocharle la cabeza. ¿Y qué creen?
Le estaba escribiendo a Timoteo: oye Timoteo, ay, cuando te eches la vuelta, por favor te encargo, tráeme los pergaminos, tráeme los libros, quiero seguir leyendo, quiero seguir aprendiendo. Digo, si sabes que te van a matar a la semana que entra, o de aquí a 2, 3 días, meses, ¿para qué quieres ponerte a prepararte más? Pero bueno, así son los hombres de Dios. Así somos, o así deberíamos ser los hijos de Dios. Entonces Dios demanda de nosotros, nosotros los que somos sus hijos, vivir en progreso continuo y permanente. No es de que ya me hice cristiano, ahora me siento ahí en la silla y que Dios me bendiga. No, porque para ser parte de esto nosotros tenemos que sacrificar nuestra comodidad. Y eso es algo que a nadie le gusta, ¿no? Decimos, vamos a trabajar. Y dice, espérate, yo pensé que la vida siendo cristiano iba a ser más fácil. Sí, más fácil sí, pero más cómoda tal vez no. Porque todo lo que se necesita para que crezca nos va a costar sacrificio, ¿no? Dios, para descansar, nos da una séptima parte de la semana. Que nadie le haga caso es otra bronca, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Éxodo 20, versículos 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esto es un llamado al descanso. Y no es un llamado al descanso cada mes, o cada trimestre, o cada semestre. Es un llamado al descanso semanal. Que muchos lo pasen por alto, esta ordenanza de Dios es otro asunto, pero ahí está. Dice, 6 días vas a trabajar y vas a hacer toda tu obra, pero el séptimo día tú lo tienes que descansar. Y es bien sabido, no necesitas ser un científico muy instruido para esto, para saber que si trabajas 6 días y descansas uno, nunca te va a llegar la fatiga crónica. Nunca te vas a terminar enfermando por exceso de trabajo. Nunca te vas a terminar estresando como se estresa la gente que dice, es que tengo que trabajar. Ese es un mandamiento de Dios. Está dentro de los 10 mandamientos que están en el capítulo 20 de Éxodo. Pero es normal a veces el querer vivir en la comodidad que ofrece un nivel de vida ordinario. O sea, todos, así como que a veces nos llega ese deseo de una vida tranquila, donde no hay crisis ni desórdenes emocionales. Que es así, esa vida bien suave, ¿no? Vamos a decirlo así, como una especie de jubilación de todos nuestros esfuerzos, así como unas vacaciones eternas, ¿no? Todos quisiéramos vivir así. O bueno, a lo mejor no todos, no. Pero buscamos de alguna manera llegar a un punto donde ya todo está estable y bajo control. Cuando ya tenemos una casa cómoda, tenemos dinero para la comida, para la ropa, para el transporte, no sé, para divertirnos inclusive, pero buscamos pues donde ya no hay hijos que criar o estudiantes que mantener. Cuando ya todo lo que tenemos es para pasarla bien. Y mucha gente vive ese sueño, ¿no? Donde uno no se tiene que levantar temprano para ir a trabajar y que ya nada más es ir a recoger, bueno, todo el trabajo que queremos tener es ir al banco a recoger la pensión y ya. Pero pues eso yo creo que es el sueño guajiro de mucha gente. Y también tengo que decirlo, lamentablemente también es el sueño de algunos cristianos que piensan que el cristianismo tiene que ver con esto, ¿no? Hay quienes buscan a Dios creyendo que les va a resolver la vida para que no batallen. Mucha gente llega así, y los hay porque también hay gente o hay personas irresponsables que así lo enseñan. Y le dicen a la gente, mira, acepta al Señor en tu corazón y se van a acabar tus problemas. A mí no me dijeron eso, y con lo que yo me topé fue con más problemas, porque aparte de que tenía que vivir como toda la gente, tenía que guardarme santidad. Y tenía ahora el compromiso de ir el domingo a la iglesia y colaborar y empezar a meterme en cosas que nunca antes había estado. Entonces no fue la vida más fácil.
pero hay quienes así lo dicen, ¿no? Otros más tramposos todavía dicen, pacta con una ofrenda generosa para Dios y se van a acabar tus problemas financieros. Mentiras. ¿Quién dijo eso? Pero bueno, el asunto aquí es, estas son trampas, y créanlo, son trampas para hacernos la vida más difícil en vez de hacernos la vida más fácil. Y para evitar este tipo de trampas también es necesario el dominio propio, pero si lo que queremos es tener riqueza verdadera, tenemos que seguir creciendo y avanzando. Esto no es negociable. ¿Quieres seguir creciendo? ¿Quieres seguir avanzando? Tienes que dejar la comodidad. Y al decir riqueza verdadera, yo me refiero a lo que no es dinero, a los valores espirituales y eternos. Eso es la verdadera riqueza. Lo acabamos de ver con Patti hace como 2 jueves atrás. Cuando se hablaba de las características de Jesús, ¿no? Y reposará sobre él espíritu de sabiduría, de inteligencia. Todos esos son valores espirituales que ciertamente nos dan mejor calidad de vida, y si los ponemos a trabajar, pues nos va a ir mejor que al resto de los humanos de la tierra, porque Dios así lo diseñó todo esto. Entonces, la riqueza verdadera, este tipo de riqueza también genera riqueza material, aunque no es el objetivo que uno busca, pero bueno, pues a uno le va a ir bien. Si uno es inteligente y pone la inteligencia a trabajar para el beneficio de los demás, pues a uno le va a ir bien. Si uno es sabio y pone al servicio de la gente la sabiduría, a uno le va a ir bien. Si uno tiene conocimiento y lo pone al servicio de los demás, le va a ir bien. O sea, no tiene uno que andar buscando siempre dinero para hacerse rico. Uno se hace rico cuando tiene estos valores, esta riqueza espiritual, y la pone al servicio de los demás. ¿Qué pasa con un médico? Por ejemplo, un buen médico, ¿no? Si un buen médico tiene conocimiento, tiene sabiduría, tiene inteligencia, con estas 3, ¿no? O sea, son 7 espíritus, ¿no? Que reposaban sobre la persona de Jesús y que están en nosotros también, los que hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con un médico cuando tiene ese conocimiento y da una consulta? La gente le va a decir, gracias, y se va a ir. No, la gente va a pagar. Y si acertaste en el diagnóstico como médico, te van a pagar y te van a vivir agradecidos eternamente. Y te van a mandar más pacientes. ¿Qué buscabas? ¿Dinero? No, buscabas atender a una persona y resolverle su problema. Y al resolverlo con las virtudes, la riqueza que Dios te dio, te va a llegar el dinero y todo lo demás. Pero bueno, para cultivar este tipo de riqueza, van a llegar otro tipo de problemas para resolver, porque les decía, si uno tiene problemas viviendo de manera natural en la vida, cuando uno quiere, anhela esta riqueza de Dios, disponible para nosotros, por supuesto, tenemos que aprender a resolver nuevos problemas, porque Dios usa la incomodidad para obligarnos a avanzar. Es una característica de Dios. Siempre va a usar la incomodidad para obligarnos a avanzar. Entonces, debemos aceptar que los problemas no se van a acabar. Al contrario, Dios nos va a dar nuevos problemas para que los podamos resolver, pero antes o durante nos va a capacitar para poder hacerlo, ¿no? Hay que fortalecer algunas áreas de nuestra vida. Y Dios nos capacita cada día para resolver nuevos problemas. Entonces, esas habilidades que Dios nos da, insisto, también son riqueza, y al aportar soluciones, aportamos nuestra riqueza para el reino de Dios. Es producir, es dar, es ayudar. Y así es como prosperamos en todo, como Dios espera que nosotros prosperemos. Ese es el deseo de Dios. Ahora, si ustedes o cualquiera de nosotros es de los que huimos cuando viene el trabajo y las presiones, miren, no estamos aquí para obligar a nadie, no. Es el derecho de cada quien huir si no le gusta trabajar. O sea, no estamos aquí tratando de imponernos, pero si usted es de los que huyen, está en su derecho. Sin embargo, tiene que saber que usted va a dejar de prosperar, de crecer y de avanzar. Porque no se puede, pues, no se puede ser pasivo
y esperar que las bendiciones lleguen, ni aunque usted ofrende mucho dinero. No es así la prosperidad, no como Dios la plantea. La Biblia dice, bueno, no me quiero meter ahorita en ese rollo, pero la Biblia dice que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. No nos da a nosotros el dinero así, órale, ahí te va, mi hijo, tú eres mi hijo y yo te voy a dar, tú eres mi junior y yo te voy a bendecir cada domingo. No, el Señor nos da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18 es: Dios tiene otras maneras de hacernos prosperar y no es dándonos el dinero. No es regalándonos el dinero, sino dándonos el poder para que hagamos riqueza. Pero bueno, la gente que le huye al trabajo, que le huye a las presiones, va a frenar todo tipo de superación en cualquier área que Dios haya planeado para nosotros. Dios quería que nosotros fuéramos prósperos, pero nosotros decidimos reposar, descansar, relajar. ¿Sí es un juramento de Dios? Que nosotros vamos a prosperar, pero nos va a dar Él el poder para hacer la riqueza, no nos va a dar el dinero. Gracias, Héctor. Entonces, nosotros al no querer presión, al huir del trabajo, nosotros de lo que vamos a huir es del progreso que Dios planeó para nosotros, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo emocional y por supuesto en lo físico y material también, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona que no trabaja? Pues simplemente no gana. Así estaban los tesalonicenses. Usted recuerda esa carta de Pablo, la segunda carta a los tesalonicenses es terrible. Para muchos cristianos fue terrible. En la primera carta les dice Pablo, ya viene Cristo. Y viene así, vamos a ser arrebatados. Y la gente estaba emocionada. Y dijeron, no, pues ya viene Cristo. Y se tiraron a la milonga. Y dice Pablo, espérenme, déjenme corregir. Y le manda una segunda carta. ¿Y qué cree que les dice en esa carta? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. O sea, ¿de qué se trata todo esto? Pues que nosotros somos llamados a prosperar, a crecer, a mejorar nuestra condición y la de los que nos rodean, por supuesto, siendo de bendición para el reino de Dios. Y eso, el de tener el progreso, no es algo que le convenga a nadie, pues. A nadie le conviene parar el progreso. Yo creo que la parte menos apreciada de Jesús como pastor es cuando Él asume el papel de arriero, ¿no? Porque somos ovejas, ¿no? ¿Cuántos dicen Jesús es mi pastor? Yo digo Jesús es mi pastor. Pero cuando el pastor me dice, órale, sal del corral, deja tu comida, mijo, y vámonos. Espérame, Señor, aquí estoy cómodo, pues. Ya estoy bien, así quería estar. Miren, para la oveja, ser arriada implica hacer a un lado la comodidad. Dejar el corral para ir donde el pastor sabe que el rebaño va a crecer mejor. Y es esa parte donde nosotros decimos, sí, Señor, eres mi pastor, pero yo prefiero quedarme aquí, en el corralito, seguro, tranquilo, con comida, con agua. ¿Qué tengo yo que andar en el calorón, en el sol y todas esas cosas, no? Pero bueno, es parte del combo en el que viene la salvación y donde viene también el trabajo que Dios nos va a delegar, porque Dios nos necesita. Dios nos necesita para seguir haciendo cosas aquí en la tierra. Y yo creo que la mayor crisis espiritual para un cristiano surge precisamente en estos tiempos, cuando tenemos que seguir avanzando, precisamente en el asunto de la fe, pero con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, porque avanzar hacia nuevos objetivos nos va a demandar un esfuerzo que nunca hemos hecho. Hay gente que quiere ser ingeniero, que quiere ser abogado, que quiere ser, no sé, enfermero, lo que sea, pero en tu casa no te va a llegar el título. O sea, te tienes que esforzar por aprender cosas nuevas, cambiar tus horarios para ir a la escuela, comer cuando tengas tiempo y todo ese tipo de cosas que conlleva ser estudiante. O sea, ¿quieres ser? Bueno, esfuérzate y vas a hacerlo, ¿no? Nos va a demandar siempre el crecimiento, un esfuerzo que nunca hemos hecho, porque eso
implica, ¿no? Crecer implica conocer, aprender, creer y hacer cosas que aún ignoramos, ¿no? Hay que hacer cosas. ¿Qué cosas? Pues no sé, pero si vas a la escuela te van a decir qué es lo que tienes que hacer para que aprendas y puedas tener un título. O sea, en el cristianismo, crecer implica conocer, aprender, creer y hacer cosas que todavía no hemos hecho y las tenemos que hacer si queremos crecer. Entonces Dios constantemente nos está llamando a dar pasos firmes hacia el progreso. Así es el caminar. El camino es recto y es en un solo sentido. Solamente cuando Dios nos quiere castigar nos deja dando vueltas en el desierto para que sufran. Órale. Pero el avance implica perder la comodidad y el reposo y el alimento fácil. Implica tener que hacer cosas que nunca hemos hecho. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas no has hecho y que no has obtenido la ganancia de eso que no has hecho? Bueno, yo les voy a decir, no es nada del otro mundo. Pues aquí el tema que me estoy refiriendo no tiene nada que ver con algo del otro mundo, no, simple y sencillamente renunciar a lo que nos daña. Y número 2, a lo que no edifica. Así de sencillo. Y para esto se requiere dominio propio. Dominio propio, porque ¿cómo voy a renunciar yo a algo que me es agradable? Bueno, es ponerte freno a lo que tus deseos te impulsan. Es activarte, dejar la pereza, dejar la negligencia y activarte a hacer lo que sabes hacer y lo que Dios te mandó a hacer y lo que te gusta hacer. De eso se trata. Entonces una cosa es el ocio y otra cosa es el pecado oculto, ¿no? Aquí el ocio, ya lo sabemos, se combate haciendo lo bueno que sabes hacer y además, como les decía, lo que te gusta hacer. Hay cosas que a mí me gusta hacer y las disfruto hacer y producen. Y producen. ¿Por qué? Pues porque es una regla, es una ley. Dice Dios, ¿cómo le vas a poner bozal al buey que trilla? O sea, el que trabaja, o sea, tiene que comer de las ganancias de su trabajo y tiene que vivir bien. Aquel que trabaja, aquel que no trabaja es otro asunto. Pero entonces el ocio, les decía, se combate haciendo lo bueno, pero el pecado oculto vendría a ser el problema más complicado aquí, ¿no? Porque, híjole, mire, la gravedad del asunto es cuando se consume el pecado. El pecado oculto puede estar ahí por mucho tiempo, tal vez ideas que uno trae, malos pensamientos, malos deseos, pero mientras está allí oculto, a veces no pasa nada, ¿no? Pero la gravedad de esto es cuando se consume el pecado, porque es entonces cuando engendra o cuando genera muerte el pecado. Ya conocemos ese proceso, ¿no? Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces hay cosas que apelan a nuestros deseos y esas cosas son las que nos atraen. Piensa ahorita así rapidito, piensa qué cosas te son demasiado atractivas, que a lo mejor no son malas, pero tampoco son buenas. Esas cosas que tú piensas y que te gustan mucho, es precisamente esa concupiscencia que te va a atraer y te va a seducir para que después de que seas seducido, dice aquí el versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a darte el gusto a pecar, pues. Y el pecado, dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso. Es un proceso que comienza por un deseo en el que no quisiste ponerle freno y a fin de cuentas terminaste haciendo aquello que te devalúa como persona, aquello que te tumba todo aquello que habías construido, o sea, como una ciudad sin murallas. Entonces puede ser algo que no quieres que se conozca acerca de alguien o de algo
una mala intención, a lo mejor una aberración o una terquedad sobre alguna cosa, cualquiera que pueda ser, algo ilícito, ¿no? Y a lo mejor tal vez ahorita no sea una mala acción, pero dijo Jesús en algún momento que nada se puede ocultar eternamente. En algún momento va a surgir. Ese deseo que estás guardando, ese pecado oculto que a veces guardamos, en algún momento va a aflorar. Y cuando aflore, va a generar muerte. Cuando aflore se va a consumar el pecado y el pecado va a generar muerte. Entonces, Jesús dijo que no hay cosa que se pueda ocultar eternamente, o sea, todo va a salir a la luz. Lucas capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. O sea, Jesús estaba ahí en ese lugar y había mucha gente. Dice, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, hay a veces ese pecado oculto que nos estorba y que en algún momento hay la oportunidad de sacarlo, pero no lo queremos saltar, no lo queremos soltar, o sea, no queremos renunciar al pecado oculto, y a fin de cuentas ese pecado oculto nos va a traicionar. Y es difícil a veces entender cómo opera esto, pero no es imposible saberlo. Y tenemos que repasar estos dos versículos de Santiago, porque esa es una realidad. Y es una triste realidad para muchos que han perdido todo por falta de freno. Han perdido todo por un pecado que ocultan, con un deseo, un mal deseo que ocultan, y que en vez de ponerse a trabajar, a hacer algo productivo, mejor se sientan a esperar el momento en el que les caiga así de sorpresa y consumar el pecado. Entonces, la vida cristiana victoriosa implica la renuncia total a toda deshonestidad encubierta, porque pues mucha gente pretende vivir con astucia, inclusive dentro del cristianismo. Pues hay mucha gente que hasta se dice hermano en la fe, pero vienen con un montón de maquinaciones en la cabeza. Yo me he topado con hombres que vienen buscando mujeres buenas, santas, trabajadoras, amables, sumisas, porque así son las mujeres del cristianismo. Y a veces se topan, ¿no? Con que la muchacha también venía buscando un hombre rico y próspero, y ninguna de las dos, ¿no? Pero mucha gente así, o sea, se van con la finta, pues. Se van con la finta y pues llegan y se hacen decir hermanos en la fe. Mi pastor tenía otra palabra para esos hermanos, decía los hermanastros en Cristo, porque son hijos de otro, pero pues aquí están, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hermano es el que hace la voluntad de Dios, lo dijo Jesús también, Mateo 12:50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, lo dice Jesús, mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado porque hay gente que tiene pecados ocultos y que trata de sacar ventaja, o sea, por eso los oculta, porque cuando Jesús hablaba estas cosas de los fariseos, es que los fariseos eran así, eran hipócritas, y ellos buscaban el reconocimiento, buscaban que les dieran dinero, que les dieran oportunidades y tener puestos de alcurnia, y que los saludaran en las plazas y que les dieran los mejores asientos en las fiestas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice Jesús, túmbense ese rollo, ustedes no sean hipócritas. Si lo que pretenden es eso, ok, saquen el cobre de una vez, pero los hipócritas no entran. Dice, porque los hipócritas van a ser descubiertos. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no se haya de saber. Entonces, el asunto es que si usted quiere avanzar y reservar un buen lugar para la eternidad, debe estar dispuesto a seguir dando de gracia lo que de gracia ha recibido.
No se trata de que ya Dios me bendijo, hay mucho fruto en mis graneros. Es más, dijo aquel pobre insensato, ¿no? Porque así lo dice la Biblia. Necio, le dice Dios. Dice, pues ya trabajé, ya están llenos de graneros. Es más, voy a terminar esos graneritos tumbándolos. Y voy a hacer unos macroalmacenes. Y allí los voy a meter junto con toda mi riqueza. Y le voy a decir a mi alma, alma, disfruta, gózate, come, bebe. Ya no le debes nada a nadie. Y tienes suficiente para no pedirle a nadie. Y vivir hasta que te mueras, dice el Señor. Necio. ¿Cuál riqueza tienes? Si ya terminaste de hacer todo lo que ibas a hacer en la tierra, pues te voy a sacar de ahí. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que aún la riqueza que producimos la usemos para el beneficio de los demás. Lo que sabemos hacer, lo sigamos haciendo hasta que nos vayamos. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8 dice, y yendo, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Mire, esto puede ser cualquier otra cosa en lo que Dios te haya usado o lo que te guste hacer. No necesariamente es solo predicar o solo hacer milagros, o sea, enseñar, cantar, orar por milagros, cualquier cosa. Son 27 dones que Dios reparte como Él quiere y como Él sabe que debe repartir, para que nosotros hagamos todo el trabajo del reino, toda la obra que Dios demanda de nosotros, lo vamos a hacer a través de los dones espirituales que Él nos da. Y los dones espirituales los manda Dios y sin fecha de caducidad. Los regalas, por eso son dones, pues un don es un regalo. Y nos da esos regalos para que nosotros los usemos para bendecir a los demás. Y es el trabajo del reino de Dios, eso es lo que hay que hacer. Entonces hay muchas cosas que hacer. Y esto no se acaba porque ya tenemos la vida resuelta, no, al contrario, si ya tienes la vida resuelta, ayuda a otros. Y al ayudar a otros vas a hacer a un lado el reposo para seguir sirviendo. Hay mucha gente pues que necesita de Dios todavía. Ahora, por otro lado, yo creo que lo que tenemos que hacer es renunciar a todo lo que represente una tentación para nosotros. Es lo que Dios espera de nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 2, la primera parte, decía el apóstol aquí, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Mire, yo le voy a dar un consejo, y esto se lo digo de parte de Dios. Por favor, no quiera renunciar cuando ya fue descubierto, porque es bien fácil. Aquí llega gente y llega llorando. ¿Y qué pasó? Pues es que me cacharon en la movida. Y pues es que ahora sí me arrepiento. Ya es muy tarde, ¿eh? Quiero decirle, ya es muy tarde. Las consecuencias le van a llegar o ya le llegaron. Si usted es los que espera renunciar cuando ya se ha descubierto, la verdad es que ya nadie le va a creer. Nadie. Lo que hayas hecho, o sea, si te agarraron robando, ya es demasiado tarde para... No, ahora sí, mira, confíame, yo, de veras, préstame, yo te voy a... No, ya no van a creer en usted. Pero si esa intención está y no lo ha hecho todavía, más vale que renuncie antes de que lo haga, porque de seguro lo van a cachar. Se lo puedo firmar, lo van a cachar. Si lo dijo Jesús, es cierto. Y si no lo cachan aquí, cuando usted llegue a la presencia del Señor el día del juicio, aquí tienes una deuda que nunca pagaste, amigo, y la tienes que pagar. Y la Biblia dice que los ladrones no entran en el reino de Dios, así es de que, bye. Saludos a todos los demás muchachos. O sea, ¿qué es eso? O sea, pues esa es una realidad. Entonces,
No podemos nosotros renunciar después de que hemos sido descubiertos, sino que tenemos que planear y tenemos que ser sabios en esto. Tenemos que salvar nuestra dignidad renunciando antes. Tenías planes de ser infiel, mira, renuncia a ese pensamiento, a esa idea tonta de que nadie te va a descubrir. Te vas a desgastar pensando cómo encubrirlo, pero no, hay que rechazarlo. Todo lo malo oculto hay que rechazarlo cuando la gente todavía cree en nosotros. Y eso es muy importante. Tenemos que cuidarnos de andar con astucia humana queriendo engañar o sacar ventaja. Mire, para la gente sin Cristo esto es normal. La gente allá afuera vive engañando, mintiendo, capoteando un montón de cosas para no ser descubierto. Y cada vez que uno trata de encubrir algo, hay una preocupación. Y no me lo contó nadie, ese capítulo lo escribo yo. A mí me pasó, pues. Antes de ser cristiano yo andaba mal. Y créame que demanda mucho esfuerzo, mucha capacidad, así, de esas veces que siente uno la cabeza caliente por dentro, de tanto estar pensando, ¿cómo le hago para que no me descubran? ¿Cómo le hago para que no se den cuenta? Y he hecho una mentirilla y he hecho otra y después, ¿y cómo estuvo la mentira que inventé? Ya se me olvidó. Ahora, y mire, uno se estresa tanto que se llega a enfermar. Yo me enfermé del corazón de vivir tanto estrés. Y la gente de allá afuera sí vive. Y entonces todo lo que han ganado, todas las estafas que han logrado, a fin de cuentas se termina repartiéndola entre los médicos para que le bajen la presión, para que le curen las úlceras, la gastritis, las hemorroides y todas las enfermedades que vienen por el estrés. Y si lo cachan, pues otra feria para el abogado para que lo saque del bote. Pero ¿qué vida es esa, pues? ¿Qué calidad de vida es esa? Yo no le veo por ninguna parte la calidad de vida. Entonces, la gente de afuera así vive y Dios no nos ha llamado a vivir de esa manera. Dios nos ha llamado a vivir de una manera más noble, más elevada, más sublime. Y esto tiene que ver con ahorrarnos la astucia y la inteligencia para cosas más productivas que ocultar el pecado. Porque de veras es muy desgastante cuando podemos aprovechar toda esa energía, toda esa capacidad para hacer algo bueno. No sé, escribir algo para alguien, llamar a alguien, ir a todo lo que dice, ir a orar por alguien, o sea, estar pendiente de qué necesidades hay, en vez de estar pendiente de quién me va a descubrir, cómo le hago para que no me descubra. O sea, es eso. Y tiene que ver precisamente con el avance hacia un objetivo superior, que no tiene que ver con solamente lo que nosotros vamos a hacer aquí. Entonces, es usar todo nuestro potencial para alcanzar metas y valores que edifiquen un progreso firme, terrenalmente hablando y celestialmente hablando, porque este es el punto, pues. Este es el punto, que nosotros preparemos todo para que en la tierra nos vaya bien y después de la tierra nos vaya mejor. Porque de veras, es inminente. Hay un juicio y ese juicio es implacable. Lo justo es justo y el justo es el que va a hacer esa evaluación y el que no pasa, pues no pasa, ¿no? Y es Dios el que nos llama a todo esto. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Renunciar al oculto y evitar la vergüenza es algo muy, muy inteligente que Dios nos sugiere hacer. Y más inteligente todavía el que está dispuesto a hacerlo que el que no está dispuesto a hacerlo, porque va a seguir en la misma bronca y a fin de cuentas, olvídese de la vida eterna. Y ese es el llamado de Dios. Yo quería terminar con este punto, porque el dominio propio no es solamente para no portarse mal. No es solamente para que pues no hagamos cosas malas. El dominio propio también es para que empecemos a hacer las cosas buenas, para que dejemos la comodidad y sigamos sirviendo al Señor
mientras tengamos vida. Hacer lo que sabemos hacer, disfrutar haciendo lo que sabemos hacer para el beneficio de los demás. Y eso, yo le garantizo, le va a remunerar no solamente una vida exitosa, sino una vida que va a ser recordada por muchos años y por mucha gente. A mí me sorprende, había ahí en mi casa, ahí en Empalme, había unos platos que alguien imprimió las fotografías de mis abuelos. Y yo quería mucho a mis abuelos, los quise mucho. Yo viví con ellos un tiempo, allá en Sinaloa. Y un día andaban mis hijos ahí y le digo, ¿quién es esa persona? No sé. Le vi, ¿quién es ella? No sé. Sarita, ¿quién es? No sé. ¿Quién es? Le digo, son mis abuelos. 5 generaciones después ya nadie se acuerda de ellos. Y esto es triste, ¿eh? Esto es triste. Mis abuelos, mi mamá, yo y mis hijos, 4 generaciones. Y ya no saben quiénes son aquellos pobres hombres, ¿no? Pobre gente. Cuando uno se aboca a hacer el bien a mucha gente, bueno, a lo mejor mis hijos no recibieron ningún beneficio de ellos y por eso ellos no lo recuerdan. Pero el rancho donde vivían mis abuelos, ellos proveyeron, de hecho ellos fundaron ese rancho y es ahora un ejido grande, es un pueblo. Y hay mucha gente que todavía lo recuerda. Al punto que voy es que el servir a los demás, proveer trabajo para los demás, proveer algún beneficio para los demás, no solamente te genera riqueza, sino honor. Mucho más adelante, honor. Hay gente que, insisto, todavía lo recuerda. Hay gente que ya murió hace muchos años y se les sigue recordando como héroes. ¿Por qué? Porque hicieron algún beneficio, proveyeron algún beneficio. No fueron de los que dijeron, ya tengo todo suplido, ya tengo una muy buena pensión, tengo una buena casa, tengo dinero, tengo tas, alma mía, reposa, come, bebe, pásatela suave. Y dice, no. Es gente que dijo, ¿sabes qué? Tengo todo, pero ¿sabes qué? Aún lo que tengo, lo voy a ofrecer para aquellos que aún no tienen nada. Y voy a ayudar, y voy a seguir sirviendo. Pero al mismo tiempo voy a renunciar a todo lo oculto porque realmente Dios me necesita así. Póngase de pie y vamos a orar.